Hola, ¿qué tal? Este es el 10º video del curso de Historia de la Matemática para el segundo semestre del 2020 y en estos momentos vamos a hablar sobre la matemática en Grecia. En este caso vamos a hablar sobre los pitagóricos. Y pues evidentemente si vamos a hablar sobre los pitagóricos vamos a hablar sobre Pitágoras o lo que conocemos de Pitágoras hasta el día de hoy. Eh, en primera instancia, igual que la vez pasada, la principal fuente para este video viene del libro de Burton. Eh, y bueno, vamos a hablar de Pitágoras. Esta fotografía la habíamos visto en el video anterior. Este es el busto de Pitágoras de Samos que se encuentra en el Museo Capitalino en Roma. Y bueno, ¿qué sabemos nosotros? Primero, se llama Pitágoras de Samos. Samos es, veamos acá, Samos es una pequeña isla que está en la costa de lo que llamamos hoy Turquía. Sin embargo, en aquel tiempo toda esta costa era bastante helenizada. Eh, Pitágoras nace aproximadamente en el año 580, es decir, para cuando Pitágoras nace, uno de sus maestros principales, Tales de Mileto, de quien hablamos en la clase pasada, ya tenía cerca de 45 años. Eh, Pitágoras aparentemente él viene de una familia por lo menos con algo de riqueza. Y en su momento se descubre que él tiene, o sea, él es un muchacho bastante inteligente, entonces lo mandan a estudiar primero, o sea, viaja a Babilonia, viaja a Egipto, en algún momento posiblemente pasa por Mileto, que no está muy lejos de Samos, y estudia con Tales. Eventualmente regresa a Samos y al parecer en ese momento hay un cierto problema político en el que su familia está involucrada, entonces él cae preso por algún tiempo y eventualmente logra salir y decide dejar su tierra natal y empieza a vagar por las colonias helénicas hasta que llega a Crotona, en lo que hoy llamamos Italia, y ahí básicamente se establece aproximadamente en el año 530. Eso quiere decir tenía aproximadamente 50 años en ese momento, 530 antes de la era común, antes de Cristo, ¿verdad? Y en ese momento crea ahí lo que se conoce como la escuela pitagórica. Ahora, hay una cosa que debemos entender. La escuela pitagórica es la primera institución que podemos pensar como una academia, como un precursor a la universidad. Sin embargo, eh, además de las materias de sabiduría, por decirlo así, que debía aprender eh, cada uno de los estudiantes, también uh, hay una gran parte de esoterismo mezclado. O sea, hay un cierto culto, una cierta mitología más cuestiones que tienen que ver con ética, etcétera, que se mezclan. Entonces para este momento todavía es un poco difícil separar la parte académica de la parte religiosa. Ahora, lastimosamente eso sucede por milenios, porque incluso vamos a ver en algunos, posiblemente en más de un mes, cómo esto incluso sucede cuando empiezan a fundarse universidades, las que sobreviven hasta el día de hoy. La Universidad de Bolonia, la Universidad de Coimbra, la Universidad de Oxford, todas estas instituciones que conocemos, que incluso sobreviven al día de hoy,
todavía ellos fueron creados en su momento básicamente como una extensión de la iglesia, pero nos adelantamos un poco y en estos momentos centrémonos en Pitágoras. En este caso, él llega a Crotona y forma esta academia que es mitad universidad, mitad culto esotérico. Bueno, como dijimos, Pitágoras nace en Samos aproximadamente en el año 580 antes de la era común, anduvo por Fenicia, que en ese momento era quienes estaban a cargo de lo que consideramos el imperio babilónico o el imperio eh, mesopotámico. No nos metimos en esa historia, pero por ejemplo, el exilio babilónico, cuando se supone que se llevan a los judíos de Judea, de lo que hoy consideramos Israel, a Babilonia, que eso es un hecho histórico que también es narrado en la Biblia. Cuando cuando los judíos regresan a su tierra natal es porque Babilonia ha sido conquistada por los fenicios y los fenicios los dejaron ir. Pero en fin, Pitágoras anda por Fenicia, anda por Egipto, estudia en estos lugares y, como dijimos, llega a Crotona aproximadamente en el 530 antes de la era común, donde funda su escuela. Esta escuela, la que conocemos hoy como la escuela pitagórica, tenía dos grados importantes, por decirlo así. Los estudiantes y los maestros, o los llamaban los oyentes y los maestros, los acustomaticoi y los matematicoi. Y la diferencia, bueno, había un montón de diferencias, una de las cuales era que los acustomaticoi no se les enseñaban toda la sabiduría de la escuela. De hecho, había muchos de los secretos de la escuela y no me pueden ver, pero por secretos lo hago entre comillas, que solo se les informaba o se les enseñaba a los maestros. Pero en general, ¿qué era lo que ellos veían? Bueno, la escuela pitagórica es la primera que inicia con lo que posteriormente iba a ser considerado o iba a ser llamado como las 7 artes liberales. Estas artes liberales tienen un peso importante en la enseñanza posterior hasta que inician las primeras universidades más de milenio y medio después de Pitágoras, y están divididas en dos partes, en el trivium. El trivium, de hecho la palabra trivial, que usualmente lo entendemos como algo profundamente sencillo, viene justamente del trivium. ¿Por qué? Porque digamos que es la parte fácil de las enseñanzas, o sea, corresponde a lo que es lógica. Por lógica es lógica simbólica, pero no tanto lógica simbólica, sino más como... Okay. Hay una diferencia importante entre lo que es la lógica como la estudian matemáticos, y para eso pueden preguntarle en nuestra escuela a Samaria o a Jorge Gayer o a Samaria Montenegro. Pero también está la forma de lógica como la ven los filósofos, y están muy relacionadas, pero sí tienen sus diferencias que no son tan sutiles. Y en este caso la lógica era más lógica al estilo lógica aristotélica, al estilo lógica en el sentido de la filosofía. Está la gramática, bueno, esencialmente es el estudio de la lengua. En ese momento gramática es bastante más extenso de lo que entendemos hoy. O sea, por gramática nosotros entendemos al día de hoy cómo combinamos las palabras para dar sentido a una oración. Sin embargo, en aquel tiempo era todo lo que tenía que ver con lenguaje, incluido literatura. Y finalmente, algo que yo considero que debería enseñarse un poco más en la
eh, primaria y secundaria, y hasta cierto punto se hace un poco cuando lo ponen a uno a hacer ensayos al respecto de cualquier tema, que es la retórica, que es el arte de dar argumentos. Bueno, estas tres, o sea, se llama trivium. Trivium quiere decir los tres caminos, que es la primera parte de instrucción, que es lógica, gramática y retórica. Y luego venía el quadrivium. El quadrivium era, bueno, trivium, tres vías, quadrivium, cuatro vías o cuatro caminos. Son otras cuatro disciplinas que se consideran más avanzadas que aquellas en el trivium. Por eso es que nosotros tenemos la palabra trivial, pero no necesariamente la palabra cuadrivial. Bueno, el primero era aritmética, y por aritmética entendamos no es solo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, sino más lo que puede entenderse como teoría de números. La segunda era armonía, por armonía entiéndase música. Sin embargo, los pitagóricos hacen mucha relación entre música y matemática, y de hecho en parte yo me especialicé en análisis armónico, y el armónico de análisis armónico viene justamente de armonía, que tiene alguna relación con la idea de que la música y la matemática están muy relacionadas. Geometría, el estudio de las formas, eh, lo entendemos así tal cual hoy por hoy. Y finalmente astrología. Y aquí pongo astronomía entre comillas porque ciertamente estudiaban, o sea, no lo estudiaban únicamente como medio de adivinación, también lo estudiaban desde un punto más de observación y descripción de lo que sucedía con los cuerpos celestes. Sin embargo, repito, como ya les dije en el pasado, eh, no es trivial separar la parte académica de la parte esotérica de las enseñanzas en la escuela pitagórica. Entonces, en este caso, se le llamaba astrología, eh, astros, estrellas, logos, escrituras, a la escritura acerca de las estrellas o la escritura en las estrellas. Sin embargo, es no es exactamente lo que entendemos hoy por astrología, o no 100%, pero tampoco es 100% lo que conocemos hoy como astronomía. Muy bien. Bueno, y se llaman las siete artes liberales, el trivium y el quadrivium, porque 3 más 4 son 7, ¿verdad? Entonces son las siete artes liberales. Una cosa importante que podríamos poner, está Teano de Crotona, que es una de las pitagóricas de las que tenemos conciencia al día de hoy. Se supone que Teano era una mujer muy hermosa, muy inteligente, era también, se supone, la hija de Milo de Crotona. Milo de Crotona era el Michael Phelps de su tiempo. Se supone que Milo de Crotona participó en al menos 7 Olimpiadas, ganando la medalla por lucha. La medalla, bueno, no era la medalla, era la corona de oliva. eh, pero en todo ese tiempo, o sea, él esencialmente era la superestrella del deporte de su época. Y se supone que Teano era hija de este Milo de Crotona. Milo se vuelve muy amigo de Pitágoras, y a pesar de que los mejores estimados dicen que entre Teano y Pitágoras debía haber posiblemente 25 o 30 años de diferencia en edades, si no es que más, Teano se convierte en la esposa de Pitágoras. Pero hay una diferencia.
A diferencia de, por ejemplo, los egipcios en este tiempo, la sociedad griega es una sociedad profundamente patriarcal y lo sigue siendo por varios siglos después de ello, al punto de que, por ejemplo, cuando hablamos de Aristóteles, mejor no lo repito en este video, pero busquen si quieren las citas sobre la forma en la que Aristóteles veía a las mujeres. O sea, es bastante misógino. Bueno, a diferencia del resto de Grecia en este tiempo, los pitagóricos no hacían diferenciación cuando venía a la capacidad de poder estudiar algo entre hombres y mujeres. A pesar de que aparentemente habían más hombres que mujeres en la escuela pitagórica, posiblemente por el hecho de que no es solo dentro de la escuela, sino la cultura alrededor de la misma, en la cual las familias poderosas de la región iban a mandar a sus hijos a estudiar y no a sus hijas en su mayoría. Parece que de hecho de los maestros, de los matematicoi, muchas eran mujeres. Y también en la enseñanza de los pitagóricos se hacía énfasis en el que las mujeres, o sea, en el que si usted tiene un cerebro entre 100 y 100, no importa lo que tenga entre sus piernas, lo que importa es qué es lo que tiene entre las sienes, y si su cerebro puede dar la talla, el resto no tenía importancia alguna. Teano de Crotona, además de que se supone, nuevamente de esta época, tenemos eh, muy poco escrito de la época, casi todo fue escrito posteriormente y en algunos casos hasta 2 siglos después. Entonces también es difícil desprender en muchos casos lo que es mito de lo que es realidad. Pero se asume que Teano eh, era, o sea, se supone que era una doctora en el sentido de que se entiende popularmente doctor, o sea, médico, alguien que podía ayudar a otra gente a curar, a recuperarse de enfermedades. También se supone que ayudó en el estudio de la matemática de los pitagóricos. Eh, entonces simplemente me pareció interesante mostrar que incluso en este tiempo, incluso dentro de una sociedad profundamente patriarcal, los pitagóricos, por lo menos en cuestiones de género, eran bastante igualitarios. Y digo en cuestiones de género porque cuando viene a política, hay mucha tela que cortar. De hecho, se supone que Pitágoras muere alrededor del año 500 y justamente es por haberse metido en política. Acuérdense, este es más o menos el momento en el que surge la democracia y aparentemente surge de manera casi simultánea en Atenas, en Sibaris, que estaba muy cerca de Crotona, y en Roma. Eh, y pues aparentemente Pitágoras era uno de los que estaba en contra de la democracia, pensando que la monarquía era la mejor forma de gobierno. Ahí podemos cortar mucho, pero no viene tanto el caso en este caso. Ahora, hay símbolos que son muy asociados con la parte más eh, religiosa del culto pitagórico, que está la tetraquis, que a veces simplemente se pone como este triángulo de 10 puntos, 1, 2, 3 y 4, 1 más 2 más 3 más 4 son 10, a veces se pone dentro de un solo triángulo. Y también esto aparentemente tiene algo que ver con las teorías de la armonía. Y también la estrella de 5 picos. Esta se asocia
cada uno de los picos se asocia con uno de los elementos clásicos o bien con uno de los planetas. Y ustedes me pueden decir, pero profe, ¿no eran 4 elementos clásicos y no son 9 planetas? Y bueno, sí, no. Primero, los elementos clásicos originalmente eran eh, tierra, fuego, aire y agua. Sin embargo, en algún momento se le agrega el éter, donde éter viene, se supone que es el material en el que flotan los planetas y las estrellas. Y por otro lado, los planetas, es cierto, o sea, son, bueno, hace 14, no, hace 16 años, no, hace 14 años, en el 2006, eh, Plutón dejó de ser un planeta para convertirse en un planeta enano. Sin embargo, por lo menos me imagino que ustedes conocieron o les enseñaron los 9 planetas antes del 2009 perdón, antes del 2006, y en este caso pues los planetas eran Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Sin embargo, no todos esos planetas son visibles a simple vista. O sea, en una noche despejada, ustedes, primero que nada, no necesariamente ellos sabían que incluso cuando habían teorías en la misma Grecia tanto teorías geocentristas como teorías heliocentristas, esto quiere decir teorías que decían que el centro del universo era la Tierra y otras que decían que el centro del universo era el Sol. Ellos no necesariamente, ellos conocían a los planetas son fáciles de conocer desde la prehistoria por una simple razón. Las estrellas son bastante fijas, se mueven un poco a lo largo del año porque, claro, la Tierra viaja alrededor del Sol, pero los movimientos son pocos. Y a pesar de que sí hay un cierto movimiento celestial de estrellas lejanas, están tan lejanas que las diferencias las diferencias relativas en posiciones de estas estrellas a lo largo ah, a lo largo de la vida de una persona no son notorias. La diferencia es que los planetas sí se mueven, o sea, los planetas se van moviendo de posición conforme pasa el tiempo, y simplemente porque nosotros sabemos hoy por hoy que orbitan alrededor del Sol y la Tierra también, y pues los cambios de posiciones relativas hacen que el punto en el que vemos cada uno de esos planetas sea distinto conforme pasa el tiempo. Bueno, entonces, los planetas, es fácil saber que hay 2 tipos de puntitos en el cielo, en el cielo nocturno. Unos que son bastante fijos, las estrellas, y unos que son movibles, o sea, unos que tienen movimiento, a los que se les llaman planeta. Y planeta, la mejor forma de traducir lo que he encontrado es como deambulante o deambulador, por decirlo de alguna manera. Al parecer, planeta viene de una palabra griega que es un sustantivo, pero es de la persona que anda vagando entre diferentes lugares. Y ahora, bueno, ¿por qué 5? Porque resulta que a simple vista se pueden encontrar 5 planetas o sea, si usted está en un lugar donde haya un cielo bastante despejado, a diferentes horas de la noche, pero usted posiblemente vaya a poder ver, bueno, y depende de la época del año y un montón de cosas, pero posiblemente usted vaya a ver 5 planetas. Mercurio, que se ve relativamente bien hacia el amanecer y hacia el atardecer. Venus, Marte, Júpiter y Saturno, 5 planetas. Entonces, estas eran las asociaciones con estos símbolos. También hay una cosa que
Por cierto, algunos de ustedes todavía me deben tema de monografía, y un tema de monografía que podrían considerar es una explicación más profunda sobre la parte metafísica, la parte esotérica del culto pitagórico y cómo esto se relaciona con las matemáticas. Pero al parecer los pitagóricos tenían, por decirlo así, una teoría atómica, pero los átomos eran números. Y hasta donde entiendo, no es que los átomos se podían representar por números, sino que cada número entero tenía por un lado, o sea, podían estar asociados o bien con un concepto o bien eran de verdad una partícula en el universo. O sea, un átomo o no sé si ellos, o sea, no sé exactamente cómo es que ellos lo conceptualizaban, una partícula subatómica, lo que sea, pero básicamente para ellos la mayor parte de los números existían en el universo básicamente como un granito de arena, una cosa así. Muy bien. Resulta que, como les dije, muchos tenían que ver con ciertos conceptos. Entonces, por ejemplo, la primera era, el 1 tenía que ver con la razón, el 2 tenía que ver, era el concepto de hombre, el 3 era el concepto de mujer, el 4 era el concepto de justicia, que era el producto de iguales, 4 es 2 por 2. El 5 es el matrimonio, porque es la unión de 2 y 3. El 6 la creación. Bueno, y ahí quedamos. Nuevamente, si alguno de ustedes quiere ir por ahí, les adelanto que no es tan fácil encontrar esa información, pero si quieren irse por ahí y explicar mucho mejor de lo que yo puedo explicarlo en este video, estos conceptos metafísicos del culto pitagórico, pues es un tema interesante. Ahora, por otro lado, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado cómo los hindúes en una de las sulbastras tenían una forma de calcular o sea, de que dado un rectángulo, construir el cuadrado que tiene la misma área que ese rectángulo dado? Los griegos hacen lo mismo, o los pitagóricos hacen lo mismo, y básicamente lo que optan es por o sea, si tenemos el rectángulo ABCD, lo que podemos hacer es alargar el lado AB hasta que, bueno, aquí hay un punto que no tiene nombre, pero digamos que este es el punto G. Entonces, BG es igual que BC. Trazamos un semicírculo con diámetro AG, trazamos la perpendicular, o sea, básicamente extendemos el segmento AB hasta que toca este semicírculo. A ese punto donde lo toca le llamamos F, y F es el lado del cuadrado que estamos buscando. Como les he dicho en el pasado, ¿por qué funciona esta construcción? Y esta construcción, o sea, el entender por qué funciona esta construcción es bastante más sencillo que entender por qué funciona la construcción de los hindúes. Esta es, piénsenlo, no es muy difícil. De hecho, esto es consecuencia directa de un cierto teorema cuya prueba es básicamente el teorema de Pitágoras. Y hablando del teorema de Pitágoras, Pitágoras es el primero que escribe, o los pitagóricos son los primeros que escriben una prueba de lo que hoy conocemos como el teorema de Pitágoras, que ya hemos visto que eso era conocido mucho antes de Pitágoras, pero la primera vez que tenemos una demostración viene justamente de esta escuela. Una cosa que se me había olvidado mencionar: los pitagóricos, no importa quién llegaba a un cierto resultado, los pitagóricos trataban de crear conocimiento, de responder sus propias preguntas. Sin embargo,
todo se le achacaba al maestro, todo se le achacaba a Pitágoras. Ahora, ¿cómo funciona esta demostración? Bueno, veámoslo de esta manera. Tenemos el triángulo rectángulo ABC recto en A y construimos los cuadrados sobre los catetos y la hipotenusa. Trazamos la altura AD y la extendemos hasta E, donde E es el punto en el que esa recta toca el otro lado del cuadrado de la hipotenusa. Ahora veamos qué sucede aquí. Veamos el triángulo UBC. El ángulo en B es un ángulo recto más el ángulo ABC. Uno de sus lados tiene la misma longitud que el cateto AB. El otro tiene la misma longitud que la hipotenusa. Ahora veamos el triángulo ABP. Uno de sus lados es AB. El otro lado tiene la misma longitud que la hipotenusa ABC. Y su su ángulo obtuso es el ángulo ABC más un ángulo recto. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Estos dos triángulos son congruentes, o sea, ni siquiera es semejanza, es congruencia. ¿Y qué sucede en este caso? Bueno, veamos, ya sabemos que este triángulo ABP y el triángulo UBC son congruentes. Si son congruentes tienen la misma área. Pero por otro lado, calculemos el área. Bueno, el triángulo UBC tiene base V, que es lo mismo que base AB, y tiene altura. Veamos cuál es la altura. Bueno, la altura es desde el otro vértice hasta la extensión de la base, hasta la extensión de la base. Pero eso es lo mismo que este cateto. O sea, si ustedes ven, este cateto tiene lo mismo que la altura. ¿Por qué? Porque van a ser paralelas. Entre paralelas tienen que ser congruentes. Entonces, este triángulo tiene por área la mitad de este cuadrado, la mitad del cuadrado BUTA. Por otro lado, veámoslo de esta forma, tiene base BP y altura BD. ¿Eso qué quiere decir? Que este triángulo tiene la misma, el área igual a la mitad del rectángulo BDEP. Resulta que podemos, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? El cuadrado BUTA tiene la misma área que el rectángulo BDEP. Podemos hacer lo mismo, el cuadrado ACRS tiene la misma área que el rectángulo CDEQ. Y que es el rectángulo BDEP más el rectángulo CDEQ, y es el cuadrado BCQP. Entonces, la suma de las áreas de los cuadrados de los catetos es el área del cuadrado de la hipotenusa. El teorema de Pitágoras es uno de esos teoremas que tiene una cantidad bastante grande de de pruebas. Esta, a mi parecer, no es la más sencilla, pero aquí ya tenemos una prueba de ese teorema. Por otro lado, me había adelantado un poco, tenemos los 5 sólidos pitagóricos, el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, respectivamente. O sea, son poliedros tridimensionales tales que cada una de sus caras es un polígono congruente, son un polígono regular congruente con todas las otras caras. El tetraedro tiene
tetra 4, 4 caras. El octaedro octa 8, tiene 8 caras. Cada una de esas son triángulos. El icosaedro son 20 caras, también sus caras son triángulos equiláteros. El cubo tiene 6 caras, cada una de ellas es un cuadrado. Y el dodecaedro, que tiene 12 caras, cada una de las cuales es un pentágono. Un balón un balón de fútbol no es exactamente un dodecaedro como lo conocemos, pero sí tiene que ver con polígonos regulares. Sin embargo, si ustedes revisan un balón de fútbol, bueno, depende, por lo menos los viejos y algunos modernos todavía usan esa misma configuración. Tienen hexágonos y pentágonos regulares. Eso es un sólido arquimidiano, y no también son mientras que los sólidos platónicos, estos donde todas las caras son iguales y todas las caras son polígonos regulares, los sólidos arquimidianos son 13 en vez de 5 y son sólidos que todas sus caras son polígonos regulares, pero no todos los polígonos son iguales. El balón de fútbol esencialmente es una versión inflada de uno de esos sólidos. No nos vamos a meter con ellos, por lo menos no en este video. Muy bien, de la misma manera que las puntas de una estrella de 5 picos se asociaban con los 5 elementos clásicos o con los 5 planetas. Los sólidos platónicos también se asociaban con estos mismos conceptos. Y bueno, lo último que vamos a hablar en este caso son los primos pitagóricos. Los primos pitagóricos, resulta que cada vez que uno tiene un triángulo pitagórico, un triángulo rectángulo cuyos lados son una tripla pitagórica, uno puede crear otro más que no es congruente con los anteriores a partir de ese, y de ahí es que viene que hay una cantidad infinita de triplas pitagóricas. Se puede probar de esa manera, que esencialmente lo que nos dice es, como lo vemos aquí, si nosotros tenemos un triángulo X, Y, Z, donde X y Y son los catetos y Z es la hipotenusa, pues resulta que podemos crear otro triángulo rectángulo donde sus lados son x cuadrado menos y cuadrado, 2xy, y z cuadrado es la hipotenusa. En este caso, asumimos por supuesto que x es el más grande de los catetos. Y por ejemplo, bueno, tenemos aquí uno que no es una tripla pitagórica porque raíz de 2 no es un entero, que es 1, 2, raíz de 5. Pero ese nos da 2 cuadrado menos 1 cuadrado es 4 menos 1 es 3. 2 por 2 por 1 es 4 y raíz de 5 cuadrado es 5. Y resulta que nosotros podemos iterar esto y hacerlo nuevamente y decir, bueno, en este lado x sería 4 y y sería 3, entonces sería 16 menos 3, perdón, 16 menos 9, eso nos daría 7, tenemos 7 de un lado, después 2 por 4 por 3, eso sería 24, y 5 al cuadrado es 25. Entonces tenemos una nueva tripla pitagórica que sería 7, 24, 25. Y a partir de ahí podemos crear otra. Y así sucesivamente. Bueno, ¿qué son los primos pitagóricos? Nosotros podemos tratar de encontrar esto al revés. O sea, si nosotros tenemos 7, 24, 25, uno puede decir, bueno, 24 es 2 por 12. Los factores de 12 serían 2 y 6 o 3 y 4. Entonces probamos con 2 y 6 y con 3 y 4 y ahí obtenemos la tripla pitagórica de la cual venía esa 7, 24, 25, que nosotros sabemos que la tripla pitagórica de la que viene es 3, 4, 5.
Sin embargo, cuando nosotros tomamos la tripla pitagórica 3, 4, 5, a esa no le podemos encontrar una tripla eh, de la cual venga. Entonces, las triplas pitagóricas esencialmente son triángulos como este que tenemos acá, 3 4 5 donde estas no vienen de una, o sea, no se deducen mediante este algoritmo de una tripla pitagórica anterior. Esto también fue estudiado por los pitagóricos y de ahí que no son los primeros en crear tablas de longitudes de triángulos o de triplas pitagóricas, pero sí encuentran ese resultado bastante interesante. Y bueno, este video ya ha sido bastante largo, dejémoslo acá y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que estén bien.